Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Con esta investigación ahora abierta a 3 exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, 3 exmagistrados que fueron presidentes de la Corte, Camilo Tarquino, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, por haber presuntamente recibido sobornos a cambio de exonerar a políticos investigados por ellos mismos en esa Corte, se completa el círculo de la desconfianza y la crisis de credibilidad de los 3 poderes en Colombia. Esta parece una tormenta perfecta para la democracia. Tanto el Poder Ejecutivo en la Casa de Nariño, el Congreso de la República en el Capitolio y la Corte Suprema de Justicia, las 3 instituciones que representan al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están hoy seriamente cuestionadas. Y tal vez esto no es del todo nuevo. El Congreso, seamos francos, nunca ha sido un faro de la ética pública, ni en Colombia, ni creo en general en las otras democracias del mundo. Las querencias a los gobiernos sí, van y vienen con el presidente de turno, y las cortes, más allá de episodios puntuales, de malos momentos, pues generalmente son creíbles y son apreciadas por su sobriedad. Pero lo que sí parece nuevo en esta coyuntura es el grado de simultaneidad. Está pasando todo al mismo tiempo y de desconfianza colectiva que cae sobre todos los poderes. Hoy en Colombia nadie le cree al presidente, al Congreso o a los jueces. El presidente, más allá de la antipatía que genera su figura, tiene un problema serio de legitimidad por haber aceptado dinero de Odebrecht en su campaña presidencial, en sus 2 campañas. Tiene a su funcionario estrella en el tema de la infraestructura, Luis Fernando Andrade, acusado penalmente por la forma en la que se entregó una concesión a la firma brasilera Odebrecht. Y tiene a 2 exministras, a Gina Parodi y a Cecilia Álvarez, investigadas por esta misma concesión. En el Congreso, y solo por hablar de uno de los varios casos, 2 de los mayores electores, el senador Musa Bezaile y el ñoño Elías del partido del presidente, están investigados penalmente. Uno de ellos está detenido por haber empujado esa misma obra de Odebrecht. Y en las Cortes, además de que no hay precedentes a esta investigación que involucra a 3 expresidentes de la Corte Suprema, hace un año, nada más, recordemos, la Corte Constitucional vio por primera vez en su historia cómo suspendían a uno de sus magistrados, a Jorge Pretel, por haber presuntamente intentado influenciar una decisión a cambio de dinero. Hoy, por supuesto, le vamos a dar una mirada a cómo se desmorona la credibilidad de los 3 pilares de la democracia con los desarrollos del caso de los 3 exmagistrados. Pero además, y justo cuando la gente siente que no tiene de dónde agarrarse para creer que el Estado sí funciona para avanzar los intereses de la mayoría, que ninguno de los 3 poderes de la democracia trabaja para ellos, nos preguntamos aquí en Zona Franca qué papel está jugando el 4º poder, los medios de comunicación, la prensa. ¿Sienten hoy los colombianos que el 4º poder, el de la libertad de expresión y la independencia periodística, representa realmente sus intereses? Y aquí las encuestas indican que cada vez menos. Y si ni siquiera de los medios se puede sostener este contrato amplio que es la democracia, entonces, ¿qué impide que se venga todo abajo? Aquí arranca Zona Franca. Y hoy, para hablar de periodismo en estos tiempos de crisis, como les decía, me acompañan 2 colegas y una académica muy mediática, Sandra Borda. Fue parte del equipo del noticiero de Red Más Noticias, es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, panelista de Caracol Radio de Hora 20, extuitera. Hablaremos de eso. ¿Qué tal, Sandra? Un placer siempre tenerla acá. Muchas gracias por la invitación, Dani. Camilo Jiménez es director de Vice, la revista, portal web, emporio multinacional de los medios. ¿Qué tal, Camilo? Mucho gusto. Usted publica un artículo de Vice que vamos a ver ahorita, un poco motiva la invitación a este programa, además de todos los sucesos que están sucediendo en las Cortes, el Ejecutivo, el Legislativo. Y Juan Pablo Calvás es editor general de la W Radio. Lo escuchan
cientos de miles de personas todas las mañanas, Juan Pablo. Humildemente, ¿no? Pero no lo ven. Sí, no, y ese es el secreto, o sea, esto es una sorpresa, así soy yo, así me veo. Pero gracias por la invitación y hablemos de periodismo y hablemos de este oficio, el cuarto poder. Antes de hablar de periodismo, quiero que hablemos un poquito de lo que pasó hoy. El presidente Santos estaba posesionando al nuevo alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera, y dijo que en medio de la crisis que significaba tener a 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia investigados por corrupción, dice El Tiempo hoy que parece que cobraban entre 1.000 y 3.000 millones de pesos por manejar uno de estos casos de políticos. Dice que esto es una muestra de que el país está hablando de otras cosas gracias a la paz y de que realmente que se destape significa que no hay una crisis. No estamos en crisis, estamos bien. Ese es el típico problema con la corrupción, que cuando no se dice nada es porque en teoría no hay cómo investigarla, y cuando se investiga y se hace explícita es porque alguien está haciendo algo al respecto, con cara, gana y con sello también. El problema con esto, tengo la impresión yo, es que, claro, estamos transitando hacia una suerte de coyuntura en la que tenemos mucho más espacio para hablar de estas cosas porque no estamos, digamos, atafagados de todas estas noticias del conflicto interno, pero eso no quiere decir que el problema se haya transformado en su naturaleza desde ningún punto de vista. Seguimos teniendo una rama judicial que es una vergüenza nacional, seguimos teniendo unos niveles de impunidad enormes y hoy en día estamos descubriendo cosas que no las estamos descubriendo gracias a nuestros entes investigativos, sino a unas ayuditas cuentagotas por parte de Estados Unidos. Claro, Juan Pablo, ahí las flores para el fiscal, entiendo y escuché muchos comentarios esta mañana de una discusión que tuvieron ustedes, de hecho, en la W, y había gente que le reconocía más cosas al fiscal, otros que dicen, no, el señor simplemente hizo la tarea de mandar a la Corte Suprema y a la Comisión de Acusaciones los audios que le llegaron de la DEA. Ahora, es importante el papel que está jugando en este momento el fiscal general de la Nación en la medida de que por lo menos sentimos que algo está pasando. Y en eso estoy de acuerdo con lo que está diciendo Sandra, y es que pues por lo menos empiezan a revelarse algunos de los casos de corrupción que se estaban dando en el país. Pero ¿cuál es el lío? El lío es que mientras estamos viendo que esto ocurre, en el caso de la corrupción que giraba en torno al aparato judicial y en torno a las altas cortes, pues nos encontramos con escenarios dramáticos y lamentables como la Dirección Nacional de Estupefacientes, un caso que lleva años y años y años en la justicia colombiana. Sí. ¿Y qué es lo que está pasando en estos días? Los están dejando libres por vencimiento de términos. O sea, es un absurdo. Entonces, ¿será que ahora vamos a empezar el mismo viacrucis con estos personajes? Años y años de procesos, papeleos, vamos a ver entonces que el uno entra, que el otro sale, y al final los veremos salir libremente por vencimiento de términos. Ojalá no, pero ese es un síntoma de la justicia. Estalla el escándalo, pero luego los resultados no se concretan. Claro, y ahí tal vez usted, Camilo, puede darle magnitud a lo que está pasando ahorita, es decir, son 3 ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 3 fueron presidentes de esa corte, esto no había pasado antes. Sí, pues digamos yo la magnitud que le puedo dar es la magnitud que seguramente siente, o sea, de lo que siente el ciudadano. Por un lado me parece que algo más lamentable y algo terriblemente decepcionante. Lo lamentable es que el presidente use la paz aquí como para salir a darle una vuelta pública y retórica a una cosa tan grave, y lo decepcionante pues es saber que esto no es nuevo. La corrupción es una cosa que ha ocurrido con guerra o sin guerra, o antes del posconflicto y con conflicto. Entonces digamos como que esto profundiza desconfianzas, y creo que eso es justamente lo que vamos a hablar, ¿no? Claro, ¿y cómo hacen los medios frente a esas desconfianzas? Antes de eso, obviamente hay gente muy propositiva en estos tiempos de crisis. Varios de estos se ven en Twitter de varios partidos y tendencias ideológicas, y están pidiendo algunos una constituyente. Ya viene. Entonces, aquí tengo una gama amplia. Entonces, desde Vivian Morales, que dice no podemos seguir indiferentes frente a lo que está pasando con la justicia, presentaré proyecto de ley para que se convoque una constituyente. José Obdulio Gaviria, él viene insistiendo desde hace rato en una propuesta de hace 6 años. Una pequeña constituyente, no sé si eso se ha visto alguna vez, tal vez la chavista sea así. Alejandro Ordóñez, proponemos una reingeniería de la rama judicial. Las cortes no pueden ser cortesanas de los intereses particulares.
Del Centro Democrático, Francisco Santos. Corrupción en la justicia obliga a constituyente para reformarla. Y Humberto de la Calle también habla de reforma a la justicia sin usar la palabra C de constituyente. La reforma a la justicia debe abordar la forma de elegir y de juzgar a los magistrados de las altas cortes. Eso se llama fetichismo legal. Cada vez que hay un problema en este país, la única forma de resolver lo que encuentran es reformando leyes o creando leyes o haciendo algo con el marco institucional y legal, como si esa fuera la única forma de resolver las cosas. Es que, Sandra, lo que uno se pregunta es, ¿y acaso lo que se diseñó hace 25 años, 26 años con la constituyente quedó tan mal pensado? O más bien es que no hemos sido capaces, me incluyo, de verdad poner a funcionar un aparataje que tenía un funcionamiento y una estructura muy clara y definida para garantizar que funcionara el aparato judicial colombiano. Porque es que andar reformando la Constitución por cada cosa que pasa es un absurdo. Y claro, ahorita esto es absolutamente oportuno. ¿Por qué? Porque estamos a punto de una elección. Entonces, enarbolar las banderas de la constituyente, decir eso es lo que hay que hacer con la justicia, eso da votos para el Congreso, para la presidencia, para lo que usted quiera. Pero ¿eso es lo que necesita, verdad, el país? ¿O necesita más bien unos funcionarios que sean responsables y que tengan los pantalones para no decir, es que si me ofrecen 1.000 millones de pesos, entonces yo me voy y voy a hacer las decisiones judiciales que usted quiere? 1.000 o 3.000. Doy la cifra menor porque 1.000 millones ya es muy grande para el colombiano a pie. Yo me preguntaba si... Para mí 1.000 millones es una fortuna. Si a usted le parece que son caros o baratos nuestros corruptos. Hay que hacer un estudio comparado. Esa es una muy buena pregunta. Yo diría que son tantos que por cuenta de las leyes del mercado se han vuelto baratos. Pero yo creo que son caros, porque eso demuestra que efectivamente el viejo refrán de la justicia es para los de Ruana termina aplicándose. Si usted tiene 1.000 millones, tuerce un magistrado, o 2.000 o 3.000. Pero si usted no los tiene, está jodido. Sí. Y está jodida la justicia por eso. Y sobre todo los que tienen para pagarle a la Corte Suprema de Justicia son los aforados, las personas que son juzgadas, tal vez aquí una cosa básica, usted y yo nos juzgan por delitos penales los jueces ordinarios, a los aforados, a los congresistas, a los mismos magistrados, a los magistrados los juzga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Lo que ya le da señas de exactamente en qué direcciones que van estas investigaciones. ¿Usted algo por ahí, Camilo, o vamos a los medios? No, yo simplemente quiero decir que es que estos son magistrados, son personas que deberían ser inmaculadas en una nación, o sea, deberían ser como absolutamente la cumbre de la moral y de la ética, y pues, o sea, con esto simplemente como que hacia abajo se va desbaratando todo, me parece realmente triste. ¿Sabe a mí qué me sorprende? Ya les quitaron la visa, ¿no, Camilo? Ya les quitaron la visa a estos personajes. Por supuesto, ya no están en las cortes, ya perdieron, digamos, esa dignidad. Pero ¿por qué berracos no empezamos por quitarles la tarjeta profesional? Los señores en su vida deberían volver a ejercer como abogados. O sea, por favor, tuvieron la más alta de las responsabilidades que puede llegar a tener un jurista y le incumplen a esa labor al país, en esa labor al país, que les quiten la tarjeta profesional, que nunca en su vida vuelvan a coger un libro de leyes ni a asumir un proceso. Más allá de que, es decir, favor, presumimos su inocencia. Una clase, no, por supuesto. Pero comiencen los decanos por sacarlos. Es decir, las columnas de opinión se han sostenido incluso con acusaciones penales. Yo no sé si Melo sigue con la columna en Dinero. O la exministra de Vivienda con la columna en El Tiempo. Y lo que nos mete en el tema principal de esta noche, la credibilidad de los medios. Cuando se empieza a desmoronar la credibilidad que tienen los tres poderes de la democracia, ¿qué pasa con el cuarto poder? Y hay unos datos muy preocupantes. Entonces, aquí me refiero a una encuesta que hace Latinobarómetro. Que es una encuesta que se hace en toda América Latina y muestra estos datos que creo que evocaron un poco este programa y lo que está pasando en la Corte terminó de poner los pedazos. Entonces, si se fijan, desde el año 2012, entre el 2005 y el 2012 que medía Latinobarómetro, el porcentaje de colombianos que confiaban en los medios se mantenía bastante estable. Esto incluye a Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en gran parte de su primer periodo, pero en el 2012 se derrumba a pasar al 2013 a 43% y al 2016 a 35%. Es decir, pierde casi 25 puntos la credibilidad, la confianza que tienen los colombianos en los medios de comunicación. Y cuando usted vio esto, Sandra,
Me lo mandó. Con cariño. Sí, yo con mucho cariño también la invité a hablar al respecto. Mire, yo creo que hay una cosa bien interesante. La primera reacción cuando yo le mandé eso a usted fue proceso de paz, ¿no? Y efectivamente hay una correlación clara entre el inicio de la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación y el inicio y consolidación del proceso de paz. Ahí yo creo que hay que hacerse unas preguntas duras alrededor de la posición casi que ética y moral que deben asumir los medios de comunicación en una coyuntura de esas, porque muchas de las lecturas que hicieron los distintos medios era que tenían el deber moral de apoyar el proceso de paz, que no es una lectura ligera ni muchísimo menos. Usted tiene un país que lleva 60 años de conflicto armado y aparece la primera oportunidad clara y sólida de meterle el diente pues, y de generar expectativas y de apoyar la paz, pues usted lo hace, sin que eso implique que usted está apoyando al gobierno. El problema es que yo creo que la opinión pública no pudo discernir una cosa de la otra. Y básicamente llegaron a la conclusión de que los medios de comunicación que le estaban haciendo barra a la paz, que hay que aclarar, algunos se la hicieron con algún nivel de crítica y otros sí fueron unos porristas totalmente irreflexivos del proceso de paz. Creo que eso llevó a la gente básicamente a concluir que los medios estaban haciendo política y que no estaban cumpliendo con el objetivo de informar tan objetivamente como ellos estaban esperando. Y hacemos mea culpa. Aquí yo me acuerdo, estuvimos juntos en Cartagena en la firma del acuerdo. Creo que yo me sentía pues en Marte, porque eso era una gran celebración. Dábamos por sentado que el plebiscito se iba a aprobar y el país estaba pensando una cosa totalmente distinta. Sí, pero yo tengo una lectura que va en paralelo a lo que dice Sandra, pero que de pronto podría avanzar en otro sentido. Y es que también, si usted analiza la curva descendente del prestigio, digámoslo así. Sí. Confianza era esa pregunta. ¿No? Es credibilidad. En esa desconfianza. Yo también lo vincularía con la penetración que uno puede empezar a identificar a partir del año 2010 y cada día con más fuerza de las redes sociales. Porque las redes sociales empiezan a generar una realidad que va en paralelo con los medios de comunicación, pero que en muchas ocasiones es divergente. Entonces, ¿qué pasa? Es una forma muy bonita de decir que a veces también los dejan evidencia cuando no dicen las cosas como son. No, pero también puede ser, pero también empiezan a replicarse los mensajes que yo quiero ver y que yo quiero consumir. Cierto. Porque yo entonces en Twitter o en Facebook o en Instagram empiezo a seguir, si soy de la corriente del Centro Democrático, pues únicamente los que lanzan loas al Centro Democrático y unos pocos que no lo hacen para insultarlos y para cascarles y para caerles. Lo mismo del otro lado, de los amigos de La Paz o de Santos, o de los amigos, yo qué sé, de los LGBT y de los no LGBT, en fin. Entonces empieza a generar un discurso que es muy, muy fuerte y que se ve redoblado, multiplicado a la X potencia en las redes sociales, en lo que yo estoy viendo en mi pantalla, en mi celular, y que de repente no va en consonancia con el medio. ¿Qué pasa? Pues yo empiezo a decir, me están mintiendo, porque aquí sí me están diciendo la verdad. Claro. Empiezo a desconfiar del medio y empiezo a confiar más en las redes sociales, que es en donde replican mi discurso. Y noticias que no son, digamos, estrictamente verdaderas en algunos casos. Noticias falsas. Creo que mi único cuestionamiento a ese argumento es que ese tipo de opciones también las dan los medios de comunicación. O sea, si usted era una persona que estaba buscando un medio de comunicación que no estuviera de acuerdo con el proceso de paz y que le diera garrote, usted podía encontrar el medio tradicional que le generaba resonancia con esa idea. E igual con aquellos que estaban a favor del proceso de paz. Entonces, esa fragmentación no solamente la proveen las redes sociales, también la proveen los mismos medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de eso, la baja es general. O sea, esto no está preguntando por ciertos y determinados medios, está preguntando por todos. Y espérese, le doy un par de datos más de la Gallup, como para no sentarnos aquí solamente en los datos del Latinobarómetro. La Gallup también mide la confianza. Esto es una mirada amplia, no se preocupen por no ver nada de lo chiquito, es simplemente cómo ha estado la confianza de los medios de comunicación. Aquí preguntas si tiene usted una opinión favorable o desfavorable de los medios de comunicación. Entonces, fíjese que en los dos periodos de Uribe la opinión favorable de los medios era muy alta y cambió muy poco, más allá de tener un presidente que fue en muchas ocasiones adverso al trabajo de los medios de comunicación. En el primer periodo de Juan Manuel Santos se mantiene relativamente estable esa tendencia, aunque se empieza a cortar, y vamos a la de Gallup en el segundo periodo de Santos, que estamos ya metidos como en el tema del proceso de paz, y fíjese que aquí la caída no empieza desde el 12, ¿no? La caída más pronunciada se da
está ya más cerca a febrero del 16, que es pre-campaña del plebiscito. Sí. La chiquitica, ahí es que ya tengo el ojo afilado. Pero mire, Daniel, es que, y yo voy a insistir en el tema de redes sociales, ¿por qué? Porque es que las redes también han ayudado muchísimo a que el discurso en contra de los medios de comunicación se haga más grande y más fuerte. O sea, la diferencia entre el gobierno, no, pero ni siquiera. Pero no me siento culpable. Pero no, además es que hay discursos de discursos, pero cuando usted coge un tipo, Álvaro Uribe, no le tocó enfrentar en su gobierno las redes sociales. Sí, usted tiene razón. Tampoco. En cambio, Juan Manuel Santos, y sobre todo el segundo, Juan Manuel Santos II, sí le tocó. Sobre todo con Álvaro Uribe en la oposición. Entonces, ¿qué pasa? Álvaro Uribe dice, los medios mienten. O desde la oposición dicen, este RCN miente, por poner un nombre cualquiera. Y entonces se empieza a generar también un discurso de que los medios mienten, de que el uno dice mentiras, que el otro está parcializado, etcétera, que va ampliado por ese increíble flujo de información constante de las redes. Sí. Yo estoy de acuerdo con Juan Pablo, pero yo pienso que no deberíamos perder el foco de los medios. O sea, porque finalmente nos reunimos aquí a hablar no de redes sociales, que es un buen debate, sin duda, sino hablar de los medios. Y yo creo que, o sea, desde que yo tengo uso de memoria, en Colombia hablamos críticamente o incluso pesimísticamente de la justicia, de los políticos corruptos, de todos los asuntos que siempre nos han acompañado básicamente durante nuestra vida, pero no hablábamos mal de los medios. O sea, yo sí, pues en parte me convertí en periodista, no estudié periodismo, pero me convertí en periodista por una pasión que sentía hacia el periodismo crítico que yo personalmente viví durante mis años de estudio cuando Uribe estaba presidente y cuando todos los medios se le estaban yendo encima. Entonces, bueno, no todos, pero algunos. Entonces, algo sí sucedió. Semana, usted estaba trabajando en Semana, claro. No, eso era el mantra de Semana. Y quise trabajar en Semana porque fueron tan críticos con Uribe. Pero algo sí pasó en los años, ahí sí de pronto de La Paz, ahí sí de pronto de Juan Manuel Santos y demás. Y yo quisiera volver también a lo que mencionaba Sandra antes sobre los deberes de los medios. Uno es obviamente, pues, o uno son deberes, digamos, coyunturales conectados a la historia, su responsabilidad también histórica de generar y formar opinión, pero también hay un deber primario, que es el deber de informar a la ciudadanía. Y no lo estamos haciendo. Entonces, digamos, como muchas veces las redes sociales pueden tomar tanta ventaja ante los medios de comunicación, no tanto porque los medios no tengan poder o fuerza, aunque sí les falta un poco y es difícil, sino porque no estamos contando lo suficiente. Entonces, cuando no hay información, puede haber mucho fake news, me parece a mí. Es que es desconexión. Es que es desconexión con la gente. Y sobre todo no hay información acerca de los mismos medios. Y yo aquí los voy a dejar en punta antes de irme a la pausa. Esto fue lo que publicó Vice, el medio que dirige Camilo, acerca de... La República merece un mejor líder. 11 exempleados del Diario Económico denuncian supuesto acoso laboral, perdón. Y entonces pongo este primer párrafo y es: no es común en Colombia que un medio hable de otro medio. Esto es así por una vieja regla que inculcan desde el comienzo de su carrera a cualquier periodista y que dice: entre colegas no nos pisamos las mangueras. Sin embargo, los medios, al ser un poder que influye en la sociedad, también están expuestos al escrutinio público. Por esta razón, Vice Colombia pone hoy en el foco sobre La República, uno de los diarios económicos más influyentes del país, y sobre su director editorial, Fernando Quijano. Este no es un debate y no va a ser un debate acerca de Fernando Quijano, que a mí lo conozco y siempre me ha tratado bien y ha venido a este programa y ojalá vuelva, sino sobre esa tendencia de los medios de no hablar de sí mismos. ¿Está entrando usted en esa regla de que no nos pisamos las mangueras y tales? Un poquito. Yo se lo preguntaba. Y me lo puede preguntar después de comerciales. Antes de eso, los invito a que participen hoy en este sondeo que estamos haciendo hace algunas horas. ¿Qué dice? Ya viene el sondeo, está en Twitter, nuestro Twitter es @zonafranca, está con el hashtag francamente, dice: francamente, ¿por qué la gente cree cada vez menos en los grandes medios? La primera opción es por intereses económicos, por intereses políticos, por periodistas mediocres, y yo sí les creo. ¿Cuántos? Mira a mí. No, estaba viendo hacia esa pantalla. Tiene 683 votos, le quedan media hora. Voten, ya volvemos. Seguimos aquí en Zona Franca después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:28 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá hablando sobre nosotros mismos, sobre los medios de comunicación, intentando pisarnos las mangueras, aunque eso no es siempre fácil, como advirtió Sandra antes de irnos a comerciales. Tenemos un tuit.
Es de Ramiro Besada, que en su descripción se identifica como veterano de la guerra de Corea. Gracias, Ramiro, por su servicio. Medios pro gobierno, francamente, han perdido credibilidad por recibir cuantiosos contratos publicitarios, billones en propaganda. Y yo diría ahí que la propaganda no es lo más grave, son las unidades de negocio que dependen de los gobiernos las que son tal vez más cuestionables, ¿no? Esas revistas que les llegan a uno de semana que dicen que el carbón es muy bueno. Esa es la última, ¿no? Sí, la de Cerrejón. Sí, sí, sí. Vamos con otra de estas noticias como para reforzar el hecho de que los medios hablan muy poco sobre sí mismos, y esta es una gran noticia que pasó desapercibida para casi todos los grandes medios, excepto para El Mundo de Medellín, que tal vez no es un gran medio, pero es un periódico de esa ciudad, y es una sanción a Caracol Radio por la sanción sumada es de más o menos 4.500 millones de pesos para las dos empresas, un poco de Caracol, el empleador aquí del señor Calvás, y el aliado de este canal, por tercerización laboral. Y entonces no vamos a hablar sobre la tercerización laboral en Caracol Radio, pero simplemente traigo estos dos ejemplos, el de Vice sobre el caso de abuso laboral en la República, y de esta noticia, no noticia sobre Caracol Radio, para decir que no informamos lo suficiente acerca de lo que pasa dentro de las salas de redacción, y que eso es parte del problema de credibilidad que tenemos. Entonces yo quiero saber un poquito cómo fue el proceso de pensamiento y la discusión dentro de Vice, que es un medio distinto. Sí, claro, con mucho gusto. Pues básicamente lo que sucedió, se acercó una persona joven, menor de 30 años, que son las personas que suelen acercarse a Vice, ahí está nuestra audiencia, un día a decirnos que quería publicar una carta abierta dirigida al director de la República, básicamente contando sobre su experiencia como testigo de supuesto acoso laboral a varios de sus colegas, una cosa sistemática. ¿Cómo se cuida? Durante mucho tiempo, toca, pero eso no nos impide hablar. Digamos, él hizo eso porque ya en el pasado nosotros habíamos publicado unas cartas abiertas de otros empleados de otras empresas haciendo referencia a acoso laboral o incluso sexual, pero digamos como que la reflexión que hicimos dentro de la redacción fue, bueno, publicar una carta de una persona que ni siquiera va a querer firmarla, aunque lo conocemos, y eso hay una diferencia importante entre conocer a la persona porque tiene un nombre y un apellido y que la persona sea anónima. No eran ningunos anónimos, ni él es anónimo, lo conocemos solamente que no quería firmar por temor a represalias. Entonces hay una diferencia entre publicar, o sea, ¿qué efecto nos va a generar publicar una carta de una persona o de pronto incluso hacer la investigación? Y si lo que la persona dice es verdad, que hay tantas personas que supuestamente estaban teniendo esos problemas en la República, pues de pronto publicar más testimonios. Entonces nos dimos a la búsqueda, nos demoramos más o menos 1 mes y medio, casi 2 meses, intentando, pues digamos, contactar a las otras personas que supuestamente habían estado en esa situación en la República. Llegamos a entrevistar a un total como de 20 personas, de las cuales solamente 11 nos permitieron un día antes, debo decir, de la publicación, una incluso se echó para atrás también. Entonces, digamos, de los 20 testimonios que logramos recolectar, solamente al final publicamos 11. Y son los 11 testimonios que ustedes vieron. Básicamente lo que hicimos fue publicar. Que no son anónimos, pero personas a que no quieren aparecer, pues, digamos, por nombre. Es una diferencia sutil pero importante, porque pues digamos, un anónimo pues es muy difícil de manejar en periodismo porque uno realmente no sabe con quién ha estado hablando y de quién viene la información. Aquí nosotros pues, sabemos con quiénes hablamos y de quién vino. Solo nos pidieron protección por algo muy fundamental en el acoso laboral, y es que si uno habla en nombre propio, inmediatamente está poniendo en riesgo su carrera. Claro. ¿Sí? A ver, y yo aquí voy a Juan Pablo, y acuérdese que el nombre de este programa es Zona Franca. En la W, parte de las cosas chéveres de la W es que hay una discusión sobre medios y hay chismes y cuentos sobre medios. Yo estoy seguro que ustedes allá leyeron esta noticia y de alguna forma decidieron no comentarla. ¿Por qué? No. No es que se haya decidido no comentarla. Digamos que nosotros en eso, en el tema de los anónimos, sí somos como muy estrictos. Y la decisión fue, es más, nosotros sabemos quién iba a hacer la carta o quién iba a presentar la carta. Sabemos perfectamente quién fue porque llamamos a esa persona. Y le dijimos, ¿usted quiere hacer su denuncia al aire identificándose? No. Buscamos más colegas de la República o antiguos trabajadores de la República para que salieran al aire dando su nombre e hicieran la denuncia. Ninguno quiso. Y pues ahí sí, digamos que el argumento nuestro es, si no hay una persona
que en un caso como este, que es muy delicado, y les voy a poner el ejemplo. Nosotros llevamos una semana haciendo denuncias sobre la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla. Todos los trabajadores que han salido, todas las personas, se han identificado, e incluso cuando mandamos una corresponsal, una periodista nuestra de Bogotá, a trabajar allá en Barranquilla, se reunía con ellos y les pedía que certificaran su vínculo con la universidad. Entonces, nosotros quedamos muy mal asumiendo una pelea a nombre de los periodistas de la redacción de La República, si no hay alguno que le cuente a nuestros oyentes qué es lo que aparece y que además sea capaz de decirlo de viva voz. Y solamente ahí, antes de darle a usted la palabra, ¿cuántos fueron los periodistas con nombre que salieron a respaldar a Fernando? 20. 20 periodistas con nombre firmaron una carta diciendo que sí, y aquí voy a utilizar una palabra que no se utiliza generalmente en televisión, agradeciendo a Fernando Quijano por las puteadas que les había dado, porque eso les había ayudado en su formación. Sandra. Vaya forma de entender la educación esa. Solamente una cosa. A mí me preocupa mucho, y esto no para responderle directamente a Juan Pablo, porque esto no es una cosa que hagan solamente en esa emisora, sino que hacen muchos medios, el doble estándar que a veces se utiliza para presentar este tipo de cosas. Porque al mismo tiempo que son súper rigurosos en el proceso, cosa que aprecio y que busquen, digamos, que eviten los anónimos y que saquen la información con la mayor cantidad de procesos de tercerización y demás, también son súper olímpicos cuando se trata de sacar chismes que nadie ha verificado. Y entonces no tienen ningún problema, claro, tienen la gran ventaja de que califican las secciones como secciones de rumores o de chismes, entonces ahí implícitamente y explícitamente, perdón, ya le están diciendo a la gente que son cosas que no se han verificado y demás. Pero mi preocupación con eso es qué es exactamente lo que hace que en un consejo de redacción un grupo de periodistas decida que una cosa sí pasa por un proceso súper riguroso de investigación y la otra se lanza como rumor. ¿Cuál es el criterio que uno utiliza para dividir esas dos cosas y cómo hace para que la audiencia entienda que son dos ejercicios totalmente distintos? Porque mi preocupación acá es que los medios, cuando se trata de juzgar, por ejemplo, políticos, entonces el sistema judicial queda en nada, porque usted puede oír periodistas que básicamente tienen su dictamen y su forma con de... Ricardo Tarquino y al principio del entonces, programa. claro, pero sin sentarse a esperar si hay testigos, sin hacer todo este procedimiento. Entonces, mi preocupación ahí es cuál es el criterio que nos hace ser súper rigurosos en unos casos y en otros casos súper olímpicos, enjuiciar y declarar culpable a la gente sin ningún problema. Camilo, además de, estamos ventilando ahorita, pues no me pretendo ser un gran medio de comunicación, pero digamos Zona Franca es un medio de comunicación que habló está hablando de esto. ¿Se replicó esto en algún otro medio, lo de Quijano? No mucho, pues hubo una columna del director editorial de Pulso, una columna también en defensa de Quijano, y después una columna en El Heraldo y no mucho más. Pero lo que sí pasó es que mi chat ese fin de semana estaba lleno de mensajes de colegas de El Colombiano, El Heraldo, Semana, El Tiempo, El Espectador, todo el mundo diciendo cosas que en público jamás quieren decir, ¿sabes? Sobre este tema. Entonces, respecto a los rumores, también hay una cosa, o sea, de los rumores del mundo periodístico no hablamos nosotros. Y son demasiado, abundan los rumores del mundo periodístico. Son buenísimos y son además durísimos también. Hay mucha noticia que pero además porque es que la lógica del rumor es bien particular políticamente. O sea, un político que le suelta un chisme a un periodista lo hace con un interés particular y el periodista va y le sirve de tonto y útil y lo pone al aire sin ningún problema. El rumor al interior de los medios es otro negocio totalmente distinto, porque ahí sí hay un efecto negativo que puede estarle causando a alguien. Ahí no se están haciendo ningún favor contando el rumor. Son dos lógicas totalmente distintas y yo creo que eso afecta fundamentalmente que se dediquen mucho más a los rumores de cóctel de políticos que a otra cosa. Y yo quisiera añadir algo. Yo entiendo perfectamente, digamos, el criterio tuyo, Juan Pablo, de decir es muy difícil trabajar cuando uno va a hacer una publicación de alguien que no quiere mencionar su nombre. Eso es muy, muy difícil en el periodismo y no suele hacerse. Lo que hizo Vice hace 3 semanas no se suele hacer en los medios de comunicación. Pero entonces, ¿qué habría pasado? Se quedan esos 20 testimonios en una grabadora guardados y no estamos hablando de esto. Ahora, tuvimos que asumir un riesgo grande y el riesgo fue publicar esto y cómo publicarlo haciendo el menor daño posible a una persona que nosotros, porque no somos ni fiscalías, ni jueces, ni policías, ni nada, tenemos derecho a juzgar de esa manera públicamente. Hablamos con él, que creo que fue una cosa muy importante. Sí, y sabía que... Deme un segundo, perdón. Pero es que, ¿y por qué razón no buscaron periodistas que de pronto hubieran podido dar otra visión de Quijano?
No estoy defendiendo a Fernando Quijano de ninguna manera, pero ¿no cree usted que habría sido bueno también preguntarle a otros integrantes de la redacción, de pronto a los mismos? No, Quijano lo consultaron, me mandó primero un escrito de 2 párrafos, pero que también pudieran dar esos, tal vez sí, dando su nombre y apellido, su opinión respecto a Quijano. ¿Por qué? Porque ahí sí queda uno como en el escenario de y la respuesta lanzar un artículo que va larguísimo. De la pausa. Antes de irme, ¿cómo va el sondeo? No es encuesta, es sondeo. Pueden votar francamente porque la gente cree cada vez menos en los grandes medios por intereses económicos, intereses políticos, periodistas mediocres. Yo sí les creo. Van 849 votos después de comerciales. Yo tengo una intuición y un dato que creo sirve para confirmarlo, de que la falta de transparencia dentro de los medios de comunicación es una causa de su pérdida de credibilidad. Eso cuando regresemos. Son las 9:43, estamos en directo en Zona Franca, hoy pisando las mangueras entre periodistas, hablando sobre lo que pasa dentro de las salas de redacción y si el hecho de que no se hable lo suficiente de eso es una causa de la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación. Salimos como siempre a la calle a preguntarle a los bogotanos por qué no creen en los medios y esto es lo que dijeron. ¿Usted a qué medio de comunicación en Colombia le cree y a cuál definitivamente no? A ninguno. ¿Por qué? No, hay mucha imparcial, o sea, son imparciales, no son parciales, perdón, son todos parcializados, todos, sí. Veo mucho Caracol, más que todas las noticias. Bueno, ¿y a cuál no le cree? ¿Cuál sus noticias no lo convencen? RCN no me gusta. Yo escucho mucho Caracol. ¿Y por qué ese sí? Y la red también. Oye, el Canal 7. No, como para informarme, ¿no? No necesariamente porque le crea. A ninguno, mano. Yo no me creo ni a mí mismo lo que yo digo. No, a ninguno. ¿Y eso por qué? Porque las noticias no dicen la realidad. O sea, realmente todos tienen influencias políticas y pues es difícil creerles. Casi a ninguno, mijo. ¿Y por qué eso? Oh, hermano, todos mentirosos y amañados. A ninguno le creo, solamente a Noticias 1 le creo. No, porque es que Caracol y RCN y los periódicos es lo mismo. Depende, si están hablando de Uribe, RCN obviamente no. Están hablando de Santos, pues Caracol tampoco. Es igual. Unos dicen una cosa y el otro va y le roba la información al otro y vale un 20, no van y le quitan. No sé qué decirle. ¿Por qué? ¿Usted no ve noticias de vez en cuando? Sí, pero o sea, pues todas las noticias son iguales. ¿Por qué razón no les cree? Que manipulan, distorsionan la información, tienen intereses económicos muy sesgados, entonces no los oigo ni los veo. Tiene componente político y de todo lado. Los dueños de... ¿Los Ardila Lule, será que le están metiendo mano ahí a las noticias? Yo creo sí. Sí. ¿Usted sabe quiénes son los dueños de los medios? ¿Quién es el dueño de Caracol? ¿Quién es el dueño de RCN? ¿Eso tiene que ver? Pues Gozaín, creo que es uno y yo no el otro. Sí me sé los nombres, pero no sé exactamente quiénes son. La mala información y la manipulación que hay del gobierno de dar las malas noticias a nosotros. Muy poco de noticias. ¿Y por qué eso? No, pues descuidado que es uno. Es muy poco, de verdad, no sé decirle de verdad. La verdad, para mí la televisión colombiana nos trata como de mediocres. Muestran mucha basura todo el día. Perdóneme, pero la verdad. Posiblemente a las cuestiones de poder, ¿no? Como diafragman la información. A ver, las audiencias, esa es su audiencia, Juan Pablo, que dice la audiencia bogotana. Yo creo que dan en el clavo en cierto punto. Y es que si algo pasa con los medios de comunicación es que pueden estar de pronto faltos de sintonía con las urgencias del colombiano o de nosotros, los colombianos promedio. En muchas ocasiones los medios de comunicación se enfocan en las noticias políticas, se enfocan en las grandes noticias económicas, por supuesto, eso hay que hacerlo, pero hace falta un contenido que le hable más al ciudadano y que no sea la cámara de seguridad en el supermercado o en la tienda de la esquina. A la gente hay que hablarle de cuáles son las reales circunstancias que están haciendo que los precios en los supermercados suban o bajen. A la gente
hay que ofrecerle un contenido que sea más del día a día. Pero está como y siento que Juan a veces, Roberto Vargas haciendo cuentas en una ciudad distinta cada mediodía, digamos, como acercar la cosa. Pues es que finalmente el periodismo también obligaría no solamente a mostrar una realidad política y una realidad económica, sino también a mostrar parte del día a día de la gente y de los problemas que enfrenta una persona cuando sale de la casa al trabajo y del trabajo al almuerzo y del almuerzo otra vez al trabajo. Eso es un paquete, creo yo. Y nosotros le estamos debiendo como periodistas. Yo no creo que ese sea el problema, honestamente. O sea, creo que hay una parte de eso que tiene que ver, si uno mira la demografía de las audiencias de los medios de comunicación, claramente se da cuenta que con muy pocas excepciones, y creo que Vice es una, los jóvenes no están consumiendo medios colombianos, no están consumiendo ni televisión, ni están consumiendo radio, ni están consumiendo periódicos colombianos. Consumen redes. En una muy buena parte, no solamente redes, no subestimen, Redes que los botan no subestimen a los jóvenes, medios. no subestimen a los jóvenes, están consumiendo medios y cosas internacionales que se acercan mucho más al tipo de información particular que ellos están buscando. Entonces, ahí sí hay una desconexión que uno tendría que estudiar. Por ejemplo, los programas de opinión como el suyo, yo creo que el suyo tal vez sería una pequeña excepción a esa regla. Los programas de opinión, no, pónganle cuidado a lo que le voy a decir. Los programas de opinión no los escucha la gente joven. O sea, les parecen una jartera, les parecen una peleadera eterna, no los atraen en lo más mínimo. Depende del programa de opinión, porque evidentemente pues un programa de panel, debate como este puede que no sea atractiva para un joven, pero usted coge un programa de John Oliver en los Estados Unidos. Estoy hablando de los colombianos, por eso, estoy hablando de los colombianos. Okay. Pero déjeme decir una cosa adicional, además de no estar conectando con esa nueva generación, yo creo que hay un problema de credibilidad grande, pero grandísimo, que sí tiene que ver con lo de las redes sociales, pero de una forma distinta, y es que constantemente están siendo observados y están siendo vigilados la labor periodística con mucha más intensidad que antes. Entonces se están dando cuenta que hay veces que no están siendo rigurosos, que están siendo deportivos con la presentación de la información y que y que los análisis y las opiniones son sesgados. Y que hay unos conflictos de interés que no se declaran. Y para ir a eso, yo tenía aquí como un dato que me pareció bien ilustrativo, como de, y tal vez aquí estoy leyendo demasiado, pero es el de región, ¿lo tenemos por ahí? Y entonces fíjese cómo cae la credibilidad de los medios, el porcentaje de colombianos que confían en los medios de comunicación según las principales regiones del país. Entonces en Bogotá hay una caída enorme frente a las demás regiones, es digamos la única que se mide como ciudad, y ahí Camilo, mi intuición es que los bogotanos en general están mejor informados de quiénes son los dueños de los medios de comunicación, cuál medio de comunicación, por ejemplo, cuando el diario El Tiempo habla sobre el escándalo de Odebrecht, ¿no? En el que está involucrado Corficolombiana, que es parte del Grupo Sarmiento Angulo, y el diario El Tiempo es parte del Grupo Sarmiento Angulo, y no lo dice. Es decir, yo entiendo que podría informar acerca de eso, pero diciendo es que yo soy parte de ese grupo y entonces entienda mi conflicto de interés. Puede ser, pero a mí también me parece que parte de la explicación puede estar en que los medios no le sirven a la gente tampoco, o sea, la gente tiene, pues sí, se preocupa de una manera un poquito abstracta, sí, por el proceso de paz, sí, por la implementación, sí, incluso por Odebrecht, incluso también por los magistrados, pero las preocupaciones de las personas muchas veces están en otro lado y no encuentran en los medios respuestas, ¿sí? O sea, siento yo, y pues digamos en Vice, y les hablo un poquito de lo que hacemos nosotros, pues no necesariamente tenemos en nuestra agenda la agenda nacional de los medios, sino una agenda distinta, que la agenda de los jóvenes entre 18 y 34 años que no están necesariamente pensando otra vez necesariamente en la implementación todos los días, en los debates de opinión, reiterativos, altisonantes que escuchamos todas las mañanas en radio, sino que están pensando, bueno, ¿yo dónde puedo estudiar? ¿Sí? ¿Yo cómo me voy a vivir solo? ¿Sí? ¿Yo cómo para ¿qué pagar pasa cuando consumo 3 kilos de esta droga? Son el tipo de... También es válido, porque el mundo es muy amplio, ¿sí? Entonces, se trata de no cerrarnos. Servicio social. Sí, servicio social, pero se pierde también en la labor de contrapoder que tiene que ejercer el periodismo. De acuerdo. Cuando regresemos de la última pausa comercial, los resultados de nuestro sondeo, creo que se acercan a los 1000 votos. ¿Por qué la gente no le cree a los medios de comunicación en Colombia? Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 5 minutos de programa y voy con el resultado de este sondeo por Twitter. Bueno, bastante parejo, 35% dice que por los intereses económicos, 35% por los intereses políticos, 25%, bueno, al menos... ¿Para quién?
Parejo, sí, exacto, para los que no les creen, la pregunta era bastante tendenciosa, hay que decirlo. A ver, los datos del Latinobarómetro parecen estar de acuerdo como con esta evaluación, al menos en lo que tiene que ver con los intereses económicos, y eso es interesante en un país como Colombia, donde al menos políticamente no se ve un gran impedimento a la libertad de expresión, creo yo. Y entonces, fíjese, están de acuerdo 55% de las personas en que los medios de comunicación están controlados por unos pocos grupos económicos. Tengo un Enredados chévere hoy que es sobre Ilia Calderón, pero hablando de este sondeo por Twitter, Sandra, usted no habría podido participar porque luego de ser una tuitera muy asidua, renunció hoy mismo a Twitter, entonces le tengo que preguntar. Ayer. ¿Por qué? No, ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que hay como unas olas cada de vez en cuando de insultos y me aburrí. O sea, digamos, yo soy una mujer muy segura de mí misma y tengo una autoestima bien construida. Pues sí, aguantó pero hay Vicky Dávila, digamos que tuvo bastantes cosas que decir y no fue eso lo que la llevó a cerrar su Twitter. No, porque esos insultos está bien. Digamos, frustrada, amargada, bla, bla. O sea, eso está bien. Pero hay otras cosas que sí son un poco más difíciles de digerir y me cansé, digamos, o sea, levantarse todos los días a ver esa vaina es un poco desmoralizante, entonces mejor, si tienen muchas ganas de insultarme, en vivo y en directo, ya saben. ¿Y usted puede volver y recuperar sus seguidores cuando active su cuenta o ya Creo que eso la se perdió? regla es que si usted vuelve antes del día 30, después de haberse ido, recupera lo que tiene. Ok. Cerremos esto un poquito, Camilo. Ante el desmoronamiento de todos los estamentos de esta democracia, el cuarto poder, ¿qué tiene que hacer para hacer el sostén que pueda salvar a Colombia? Hablar mal de los periodistas, no hablar mal, pero más transparencia, ¿usted qué cree ahí? No, volver a las raíces de lo que es el periodismo. El periodismo son deberes al ciudadano, nadie más. Me parece a mí, y pues tú estabas hablando ahorita de la función de rendición de cuentas y de exigencias al poder. Yo estaba hablando ahorita como también de la función de ser útil y funcional para la gente y de servirles en su día a día. Y pues tenemos que recordar eso, solo que es que eso es muy difícil porque la situación de los medios es complicada, la situación económica de supervivencia es difícil también. Y finalmente Colombia es un país donde históricamente, y eso no ha cambiado mucho, los medios han tenido siempre relaciones con otras áreas, digámoslo así, de la vida colombiana. Claro. Tienen también, digamos, intereses sociales, políticos y demás. Pesos y contrapesos, todos los poderes tienen control, claro, menos ese. Y el control de los medios, asimismo, Juan Pablo, asimismo tal vez... Pues es que el control de los medios, bueno, en la televisión se supone que existe una figura que se llama el defensor del televidente. Ese que transmiten a las 12 de la noche los domingos. El que nadie ve y a donde siempre lo invitan a uno porque no les parece inteligentísimo. Pero no, el asunto es que eso está en la televisión, pero ¿qué pasa con los otros medios? Porque bueno, el defensor del televidente se agarra con el director. Sí. Y el problema es que le caen es al defensor. ¿Usted por qué insultó a este? ¿Por qué le dijo que no hiciera o que hiciera? Pero ¿qué tal un editorial del Espectador diciéndole al Tiempo, por favor, señores del Tiempo, hagan público su conflicto de interés? O los señores del Tiempo diciéndole a los señores del Espectador, por favor, señores del Espectador, hagan público su relación con Caracol Televisión, que lo hace. Eso funciona en todos los otros gremios, yo no entiendo por qué no podría funcionar acá. Eso pasaba, Sandra, hace años, hace muchos años, cuando El Tiempo y El Espectador efectivamente competían entre ellos. Y entonces se lanzaban pullas permanentemente. Y eso ocurría. Y entonces Osuna era del Espectador porque amaba al Espectador y le mandaba pullas al Tiempo y sus caricaturas. Y los editoriales de Guillermo Cano eran cascando al Espectador y luego respondía Hernando Santos cascándole desde El Tiempo al Espectador. Eso se perdió. Se perdió porque ahora hay unos intereses que van más allá. Hay juventud para este nuevo futuro de los medios. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Yo sé que es un tema que no es fácil, sobre todo para usted y para mí. Para ellos, allá en Vice, Camilo puede decir lo que sea. La ansiedad de esperar la verdad. En serio, muchas gracias, Camilo, gracias. Sandra, Juan Pablo. Un placer tenerlo en este programa por primera vez. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.